Buenas, hoy venimos a contaros el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja es uno de los relatos más antiguos y transformados de la literatura infantil. A lo largo del tiempo ha sido escrito e interpretado por autores como Charles Perrault y los hermanos Grimm, entre otros, cuyas versiones han marcado generaciones, y hoy os venimos a contar esta historia tan ilusionante que hoy en día aún sigue sorprendiendo y dando lecciones a todas las personas. Para empezar a adentrarnos en esta historia, primero tenemos que conocer al creador de Caperucita Roja, Charles Perrault, que fue la primera gran versión que se hizo. Charles Perrault nació en París en 1628 y falleció en 1703, y es recordado por su libro de historias y relatos de antaño. Dentro de él aparece la primera versión publicada de Caperucita Roja. La primera edición de Perrault se caracteriza por una intención clara: advertir. El propio autor dedicó la obra a las jóvenes doncellas de la época para advertirles y protegerlas de los peligros que ocurren en el día a día. Y para poder entenderlo, la historia de Perrault comenzaba así. Érase una vez una pequeña y dulce muchachita que en cuanto se la veía se le amaba, pero sobre todo la quería su abuela, que no sabía qué darle a la niña. En esta versión, Caperucita no recibe advertencias, confía en el lobo sin cuestionarlo. Como podemos observar en el texto, la siguiente frase: y por último, a diferencia de versiones posteriores, aquí no hay cazador, no hay rescate, solo un final trágico, que refuerza la moraleja: no hables con extraños. Otra de las versiones posteriores de este cuento llega gracias a los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, dos hermanos dedicados a la filología y a las tradiciones orales. Publicaron su versión del cuento en 1812, dentro de Cuentos infantiles y del hogar. En esta primera edición los cuentos estaban sin ilustraciones, porque lo que ellos buscaban era una fuente académica y no un libro infantil. El comienzo de esta versión era diferente al de Charles Perrault, y este comenzaba: Érase una vez una pequeña y dulce muchachita. Su abuela le regaló una caperucita de terciopelo rojo, y por eso la llamaron Caperucita Roja. Los hermanos Grimm en esta versión intentan suavizar el tono, aclaran detalles y por encima de todo piensan en los niños, tal como explican ellos mismos. Hemos borrado cuidadosamente todas las expresiones inadecuadas para la niñez. Estos dos hermanos introducen un nuevo personaje clave, el cazador, símbolo del héroe, que salva a Caperucita y a su abuela, introduciendo un final nuevo inesperado. Como bien ya os podréis imaginar, la evolución del cuento de Caperucita tiene muchas versiones, pero os vamos a resumir los hitos más importantes. El primer hito ocurre en 1697, cuando Perrault publica Caperucita Roja encarnada en París. Más tarde, en 1729, Robert Sambert traduce la obra de Perrault al inglés. En 1812, los Grimm publican su versión dentro de Cuentos de niños y del hogar. Y en 1823 es la primera edición inglesa de los Grimm adaptada para los niños. Estos autores intentan que los niños vean cosas y se den cuenta de cosas del libro. Perrault, en primer lugar, advierte a los jóvenes de los peligros del mundo adulto. Es un cuento de prevención. Sin embargo, los hermanos Grimm muestran valores como el cariño familiar y la importancia de desconfiar de los desconocidos. Por ello, tenemos que confiar en nuestros familiares y en nuestros seres más cercanos.
Este es uno de los muchos cuentos de los Grimm en los que aparece la importancia de protegerse de los desconocidos y por ello dar valor a la familia. Ambas versiones, tanto la de Perrault como la de los hermanos Grimm, tienen moralejas distintas que se dirigen a públicos diferentes. En primer lugar, vemos como la de Charles Perrault es un cuento más para adultos, de prevención, de peligros del mundo adulto. Y, en cambio, la versión de los hermanos Grimm da más valor a la familia. Por eso va dedicado a un público más infantil. A continuación, vamos a intentar explicar un poco cómo eran los personajes y qué significado tenía cada personaje en las distintas historias, porque no todos los personajes eran igual en todas las historias. Para comenzar, nos gustaría empezar con el protagonista, Caperucita Roja, que en casi todas las versiones representa la inocencia. Su viaje al bosque simboliza la transición de un mundo lleno de peligros, donde cualquier cosa puede pasar. En segundo lugar, la madre, un personaje que no aparece mucho en la historia, pero que es de relevante importancia. Esta representa la figura de autoridad y el sentido común, las enseñanzas de los padres para proteger a sus hijos en este mundo. Otro de los personajes más importantes sería el lobo. El lobo es la encarnación del mal, la figura de ser un astuto, un seductor, y representa los impulsos que puede llegar a tener el ser humano en la humanidad y en este mundo, y refleja el peligro. Por último, y antes de los personajes que no aparecen en todas las versiones, el personaje de la abuela, que representa la experiencia y la vulnerabilidad gracias a su vejez. El último personaje del que vamos a hablar, que no sale en todas las historias, lo introdujeron los hermanos Grimm, y es el cazador, que es, por así decirlo, el tipo que tiene el valor de salvador, que no está presente en todas las versiones. A continuación, nos gustaría destacar con gran importancia cuáles eran las diferencias más grandes que había entre Perrault y Grimm. Aunque similares en su premisa, las dos versiones, tanto la de Grimm como la de Charles Perrault, difieren enormemente en circunstancias y enseñanzas morales. Perrault culpa la ingenuidad, sin embargo Grimm castiga la desobediencia. Uno mata y los otros salvan. Otra diferencia entre estos autores es que en la versión de Charles Perrault hay un final trágico. Sin embargo, los hermanos Grimm introducen un final feliz, en el que la figura del cazador salva a la protagonista Caperucita Roja. Esto da la solución en la que la vida te puede dar siempre segundas oportunidades. Es también importante hablar sobre el papel del camino o ruta que realiza Caperucita Roja. Caperucita, en la versión de Perrault, no es advertida sobre el camino y no existe una regla clara que ella rompa. Sin embargo, en la versión de los hermanos Grimm, la madre dice: no te apartes del sendero. La desobediencia es clave en el conflicto final del cuento. Aparte de Perrault y de los hermanos Grimm, también hubo unas versiones modernas. Por ejemplo, Paul Delaroux, Trinia Schardt, Jerry Pinkney, James Marshall o Beatrix Potter hicieron unas versiones mucho más modernas. Por último, nos gustaría cerrar esta historia reflejando problemas que siguen pasando en la actualidad, como la figura del lobo. Por eso, este cuento sigue vivo, porque todos, alguna vez, hemos tenido que elegir un camino y enfrentarnos al lobo. Hasta aquí nuestro documental sobre Caperucita Roja. Por parte de Andrés Torralba y Aarón Vega, nos vemos pronto.